Continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y en medio de reportes económicos mixtos, una bolsa que sigue en máximos y un tablero geopolítico cada vez más agresivo, Estados Unidos se enfrenta a una serie de contradicciones. Por ello, hoy conversamos con el economista Daniel Lacalle sobre lo que está ocurriendo con la política monetaria, los mercados y la influencia creciente del nuevo ciclo político liderado por Donald Trump. Daniel, bienvenido a Comercio TV. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias por estar acá. Y mira, tengo la primera pregunta de esta mañana. En las últimas semanas hemos estado viendo datos de empleo que aparentemente son sólidos, pero también estamos viendo un tipo de enfriamiento económico. ¿Cómo deberíamos de leer esta aparente contradicción desde el punto de vista de la política monetaria, de la Fed? Bueno, claramente los datos de empleo no son espectaculares y lo que es evidente es que la Reserva Federal está haciendo un daño enorme al mercado laboral, manteniendo los tipos muy por encima de los niveles que podríamos considerar neutrales. La propia Reserva Federal reconoce que los tipos están 100 puntos básicos por encima del nivel neutral. Eso significa, según la propia estimación de la Reserva Federal de Minneapolis, que hay esa política tiene un impacto en lo que es el empleo de las pequeñas y medianas empresas de aproximadamente un 0,5 a 1,5%. Es decir, que se destruyen alrededor de 150.000 empleos al mes si se mantienen las tasas tan elevadas como las tiene la Reserva Federal, teniendo en cuenta que no hay ninguna razón para que las mantenga tan elevadas como han demostrado los datos de inflación, ¿no? Y recordemos que la Reserva Federal tiene un mandato dual y se ha olvidado o parece olvidarse del empleo, porque ya en el libro beige que publica la Reserva Federal de abril de 2025 se mostraba esa debilidad del mercado laboral. Interesante, Daniel. Ahora sabemos que la inflación está, pero sin embargo ha dado señales de moderación. Ahora, la Reserva Federal de igual manera se ha mostrado cautelosa. ¿Cree usted, Daniel, que aún estamos lejos de ver recortes de tasas o ya piensa usted es momento de que se esté acercando incluso más de lo que aparenta? Vemos un porcentaje de probabilidades de lo que pues varios analistas están proyectando que será, pero ¿qué piensa usted? Bueno, efectivamente, las expectativas de los analistas se mueven ya en un 97% de bajada de tipos en septiembre. La Reserva Federal tenía que haber bajado tipos hace mucho tiempo. La Reserva Federal dice, por un lado, que es dependiente de los datos, data dependent, y no está siendo data dependent, está siendo narrative dependent, como digo yo, dependiente de la narrativa, porque está esperando que se dé una inflación que haga que funcionen sus modelos que por otro lado han fracasado una y otra vez, como se demostró en el año 2021, cuando se creó una inflación absolutamente desproporcionada y como se ha demostrado también ahora cuando los datos de inflación, el PCE Index, el PPI Index, todos muestran que los niveles de inflación están dentro de lo que es el baremo que se ha movido en septiembre, octubre de 2024, cuando la Reserva Federal bajaba tasas. Por lo tanto, hace mucho que la Reserva Federal tenía que haber bajado tipos. Yo creo que es muy, muy probable que reduzca las tasas en septiembre, pero desde luego me parece que el daño que ha hecho en el mercado laboral es muy relevante. Daniel, sí que es muy relevante, incluso lo que estamos viendo o hemos estado escuchando, rumores y algunos datos realmente que son confirmados. En este caso, quiero mencionar, porque la bolsa de valores aquí en los Estados Unidos sigue con mucha fuerza. Hemos visto recientemente récords históricos, pero ante esos rumores hay algunos datos también que no son del todo alentadores. Estaremos realmente ante una desconexión y que podría ser peligrosa entre lo que es el mercado de valores y la economía real? Bueno, el mercado de valores refleja varias cosas, ¿no? El entorno macroeconómico, el entorno de beneficios empresariales y el entorno monetario.
Si miramos el entorno macroeconómico, claramente, efectivamente, el mercado va por encima en cuanto a evolución de lo que serían las variables macroeconómicas. Pero si vemos el resultado empresarial publicado por la mayoría de los componentes del S&P 500 y del Nasdaq, la realidad es que el mercado no está moviéndose de una manera que sea inconsecuente con esa evolución de los beneficios empresariales. Y en el Russell 2000 creo que es muy evidente, ¿no? Hemos visto cómo además el Russell 2000 es el mejor posicionado y el más beneficiado de la expectativa de reducción de tasas. Lógico, por supuesto, porque son las empresas más expuestas al mercado doméstico. Pero lo más importante en el mercado, de valores es la cantidad de dinero. Y la gente tiene que entender que el mercado también está reflejando esa enorme expansión monetaria que estamos viviendo a nivel global, ¿no? La masa monetaria global está creciendo a un nivel del 5,5-7%. Por lo tanto, eso significa mucha más cantidad de dinero yendo a los mercados financieros. Y por lo tanto, es perfectamente normal que las bolsas reflejen esa expansión de múltiplos, que en cualquier caso, y vuelvo a repetir, también está reflejando el hecho de que los resultados empresariales han sido muchísimo mejores a lo que se esperaba a principio de año, ¿no? En cuanto a sorpresa y en cuanto a crecimiento. Yo creo que esos son factores clave. Hay algunos sectores que obviamente han dado sorpresa negativa, como es el caso de la energía, obviamente con el petróleo cayendo, pero en general la mayoría de los sectores, excepto utilities, energía, han dado unos resultados muy alentadores. Por lo tanto, yo creo que la Reserva Federal, lo que está haciendo el mercado es que la Reserva Federal va a bajar tipos, que la inflación no es el problema del mercado, que la masa monetaria mundial se está disparando y además que los resultados empresariales de las empresas estadounidenses son positivos. Todo eso conforma un entorno que es bueno para los mercados. Y además hay que tener en cuenta otra cosa. En lo que yo llamo la rabieta de los aranceles, ese periodo en el que nos decían que los aranceles iban a hundir la economía y que se iba a acabar todo y que iba a ser un desastre, se multiplicó la cantidad de fondos que estaban orientados a fondos monetarios. Hay más de 7 trillion de dólares en fondos monetarios. Con una inflación que está moderada, aunque no desaparece, pero es moderada, con una política monetaria que va a bajar las tasas, esos fondos monetarios van a tener que moverse a la bolsa en un momento, obviamente, en el que estamos en máximos históricos. Interesante perspectiva. Ahora, Daniel, en esos 8 meses de mandato, Donald Trump, lo hemos visto, ha reconfigurado lo que es la agenda económica y de política exterior con una velocidad que ha sido bastante notable. ¿Podríamos hablar ya de una nueva doctrina Trump? Hombre, yo creo que lo que podemos hablar es del efecto Trump, en el sentido de que lo que ha hecho ha sido recordarle al mundo muchas cosas, ¿no? Le ha recordado al mundo que no vivíamos en un mundo de libertad comercial, sino en un mundo donde los aranceles eran la norma y que la razón por la que la mayoría de los países que han firmado acuerdos comerciales han aceptado aranceles ha sido porque no quieren reducir sus trabas al comercio. Trump también le ha recordado al mundo que los aranceles no crean inflación, que los aranceles podrán ser criticados por otras razones, pero desde luego no son una causa de la inflación y que son una manera de reequilibrar digamos, la balanza en cuanto a comercio mundial. Y lo que ha hecho también Trump, por supuesto, ha sido recordarle al mundo que Estados Unidos no es la economía frágil y débil que iba a hundirse simplemente porque la administración Trump iba a llegar al poder, ¿no? Había una narrativa anti-Trump y lo que le ha recordado Trump al mundo es que si apuestas contra América, te equivocas. Muy bien. Qué bien. Y bueno, haciendo un recuento de estos aranceles y de todo lo que ha estado aconteciendo en estos 8 meses, hay algo que también encaja y que es muy importante revisar. El caso de Venezuela,
que se ha vuelto propiamente el centro del tablero en este caso, porque la Casa Blanca ha hablado claramente de ir en contra de ese cartel de los soles y el régimen de Maduro. ¿O propiamente crees que esto se trate de una ofensiva real o una narrativa electoral solamente? No, yo no creo que sea una narrativa electoral. El cártel de los soles es probablemente la amenaza más importante que tiene la salud, la seguridad y la paz en Estados Unidos ahora mismo, porque es una combinación en la que un gobierno ilegítimo, además, una dictadura, está en connivencia con el narcotráfico con un objetivo importantísimo y otro secundario. El objetivo más importante es el de minar a los Estados Unidos, destruir la seguridad y la convivencia en Estados Unidos, y el segundo, que no es poco, también es lucrar de manera obscena a los líderes de esta dictadura ilegítima. Todas las dictaduras son ilegítimas, pero no podemos olvidar que el señor Maduro está usurpando el poder después de haber manipulado las elecciones. Muy bien. Muy bien. Ahora, Daniel, con las primarias en el horizonte y un clima económico que se ha vuelto volátil, ¿cuál cree usted que serán los principales motores del mercado en ese último trimestre del año? Bueno, yo creo que en el próximo trimestre vamos a tener revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento económico de Estados Unidos. Ayer mismo JP Morgan publicaba cómo habían pasado de estimar una recesión solamente hace 3 meses a un crecimiento del 2,5%. Por lo tanto, eso va a ser importante. Va a ser importante que con la reducción de tasas se reactive el mercado laboral, y va a ser muy importante la agenda de la Reserva Federal para que los inversores tomen posiciones con confianza en un entorno en el que una gran parte de esos buenos resultados empresariales que comentábamos, pues ya está descontada. Claro, hay un montón de inversores que se han perdido el mayor proceso de recuperación de la bolsa de Estados Unidos en décadas, no, el más rápido, desde luego, de la historia de Wall Street cotizando. Se lo han perdido por seguir esa narrativa en la que se estaba constantemente diciendo que la bolsa se iba a hundir, la economía se iba a hundir, la inflación se iba a disparar, etcétera, etcétera. Lo que nos vuelve a recordar como inversores que una cosa es leer lo que escriben los economistas y los medios de comunicación sobre la economía, y otra cosa es hacerles caso. Muy bien. Adelante, Ana. Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, antes de dejarte ir, te hacemos una última pregunta. Anoche la Libertad Avanza de Javier Milei sufrió una derrota electoral frente al peronismo. Cuéntanos, ¿se trata de una falta de comprensión de sus políticas por parte de la población o crees tú que, perdón, ustedes, de que es una dificultad de comunicación del gobierno? Bueno, trátame tú siempre que quieras, por supuesto, Gracias. ambos. Yo creo que ha habido una combinación de varios factores, ¿no? El primero ha sido una campaña feroz que ha incluido la violencia contra el presidente Milei y su equipo. Una campaña en la que el peronismo ha lanzado su maquinaria de calumnias y su maquinaria de fango de la manera pues más típica de siempre, ¿no? Introduciendo mentiras, introduciendo calumnias e introduciendo la violencia contra el presidente. La segunda, y a mí me gusta resaltar esta, es que nos hemos encontrado de nuevo en Argentina con un episodio de fuego amigo, como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en Italia, como ha ocurrido en tantos otros países. Hay una tendencia que yo no entiendo por parte de algunos pensadores conservadores, libertarios, etcétera, de sabotear a los gobiernos que empiezan a solucionar los problemas, ¿no? Y desde luego eso no ha ayudado tampoco. Creo que obviamente perder la provincia de Buenos Aires era algo que todo el mundo puede entender si conoce Argentina, porque Buenos Aires es una región en la que el peronismo tiene un poder no solamente político, sino económico
excepcional. Hay muchísima gente que está ligada a sindicatos, ligada a esos tentáculos de redes clientelares que tenía el peronismo. Eso es normal, ¿no? Pero es importante recordar lo peligroso que es ese fuego amigo de los que creen que lo que tienen que hacer es siempre criticar en vez de apoyar un gobierno que lo que ha hecho ha sido muy positivo. Lo que hace falta ahora es que el gobierno tome las riendas de la narrativa política, que sea mucho más contundente en cuanto a la economía, y en cuanto a los mensajes, como vosotros bien decíais, y que desde luego, bueno, pues se mantengan esas reformas tan esenciales para Argentina. Excelente, excelente. Economista primera de varias conversaciones que podamos tener con usted. Muchísimas gracias.